Ahí estamos admitiendo. Ahí. Bueno, bien. Bien. ¿Éramos 15? No, perdón, no sé si alguien prestó atención a eso. No, profe, éramos 23. Ah, bueno, bien. Ya somos 18, ya estamos. Esperen que. Ahí va. Profe, ¿Cómo? Bien. Bueno, ahí se van a ir sumando. Bien. Esperen que. Bueno. eh, entonces. Uf, ahí estamos. Entonces. eh, respecto ahora sí al PLC, hablábamos que una cuestión importante eran la forma de programar que tenía que ser sencilla, y para eso, hijo, no, eso no. Y para eso se crearon distintos lenguajes de programación, ¿sí? Específicos para el PLC. La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, ¿sí? Eh, creó o definió los distintos lenguajes de programación y los definió bajo un apartado que es el 61131, y sobre eso hicieron distintas versiones en la medida que fueron agregando lenguajes de programación y cambiando los estándares y todas esas cosas. Entonces, profe, ¿vamos a ver los 5 lenguajes o...? no, nosotros vamos a trabajar sobre el ADE, pero sí tienen que saber que existen los, los 5 lenguajes, y ahora les voy a explicar por qué. En esos 5 lenguajes existen 3 lenguajes gráficos, al menos, o visuales, y 2 escritos. Eso lo Instruction vimos el list, año pasado. sí, instruction list, sí, o sea, el que está recursando va a ver el mismo contenido que vio el año pasado, chicos. Eh, tienen el instruction list, que es el listado de instrucciones, que este lenguaje es el lenguaje al que se termina traduciendo el ladder generalmente. ¿Por qué? Porque el ladder, que es el diagrama de escalera propiamente dicho, ¿está bien? Era la traducción que hacía el eléctrico cuando armaba el programa de su plano eléctrico, lo traducía a ladder, que era muy similar, era casi lo mismo, ¿está bien? Y una vez que tenía su renglón de ladder programado, la forma de ingresar ese programa era transformarlo a instruction list o a listado de instrucciones y utilizar un programador de mano donde tenía estas instrucciones escritas, iba tipeando ese programa, ¿sí? Que partía de una traducción directa del lenguaje ladder, ¿ok? Utilizando las funciones AND, OR, bueno, la apertura de una línea con contacto normal abierto, otra con contacto normal cerrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos iban cargando, como no tenían una evolución de la computadora como hoy en día, con los sistemas operativos de hoy en día, que podés dibujar y tenés programas que te resuelven gráficamente muchas cosas, lo tenían que hacer utilizando esos equipos de mano y tenían que anotarlo. Eran como calculadoras gigantes. ¿Está bien? Para que se den una idea. Bueno, entonces, el instruction list fue uno de los primeros lenguajes. El texto estructurado es lo más parecido a lo que sería una especie de C, ¿sí? En el mundo de la programación, ¿ok? Acá lo tienen. Les estoy explicando en el aire y acá lo tienen. ¿Ven? Por ejemplo,
vamos a los ejemplos directamente. En instruction list, si yo quiero escribir una condición, ¿sí? Donde la válvula 3 se va a activar solo si está limit switch o limit-s-1, ¿está bien? Y start cycle, las dos cosas, quiero que se active la válvula 3, eso lo escribiría en ladder de la siguiente manera. LD, ¿está bien? La variable, entonces en ese momento lo que estoy tomando es estoy cargando o tomando el valor del limit switch y la función AND, ¿sí? Start cycle, ¿ok? Que sería la otra variable. Ahora, antes de esto, ¿sí? Existe, esto que ven acá ya es una evolución, ¿por qué? Porque acá hay definido una variable que se llama limit s, ¿sí? Y en un principio con los handheld o los programadores de mano, ¿sí? No tenían la posibilidad de ingresar el nombre de la variable. Lo que hacían era directamente escribir la dirección de la entrada, del módulo de entrada. Entonces, no quedaba la variable escrita como acá, quedaba la entrada. Por eso tenían que hacer una programación muy prolija, gráfica, para entender un montón de pasos, para ser ordenados y lograr el éxito en una programación. Todo eso después fue evolucionando. ¿Bien? Este mismo programa, si yo lo haría en texto estructurado, se programa de la siguiente manera, ¿sí? Se escribe algo un poquito más similar a lo que es un lenguaje de computación, como por ejemplo C o C++ o algo así, ¿está bien? Donde pones que Valve 3 se va a activar solo si se da limit and start cycle, o la otra forma de programarlo es con el ampersand, que significa and. ¿Está bien? El texto estructurado, lo que tiene de bueno es que es un estándar que yo puedo transportar ese programa en texto estructurado de una marca de PLC a otro y funciona. Entonces, se tiende a utilizar porque es portable o se migra, ¿sí? Casi directo. En el caso del ladder, cada PLC, cada marca de PLC tiene su interfaz gráfica de programación y no puedo arrastrar un programa y llevarlo a otra marca y que lo tome automáticamente. ¿Está bien? De hecho, prácticamente no existe migración entre marcas. O sea, lo que sí existe es un estándar de programación que es Codesys, que, si no me equivoco, Rodri, ayúdame en esto, Schneider tiene Codesys, ¿no? En sus últimas versiones, ¿utiliza? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí, sí, usa Codesys Bueno, para todo lo que es máquina. bien. Y Festo, entre sus distintas líneas, ¿tiene distintas interfaces de programación? Sí, Codesys va con los PLCs más chicos. Bien, bueno, Festo, que lanzó su línea de PLC orientada a máquina, también se programa con el estándar Codesys. Entonces, el programa IFM, que tiene controladores, también utiliza Codesys. Hay una ola de PLCs que se sumó a la idea de Codesys, que es un estándar para no estar aprendiendo las diferencias en cada uno de los PLC que yo agarro y programo. ¿Está bien? Pero fíjense en que lo que mencionaba Rodrigo, dependiendo de la familia de PLC dentro de una misma marca, se programa con Codesys en un caso y en el otro se utiliza otro estándar o un estándar propio. ¿Está bien? Desarrollado. Entonces, hasta esas cosas ocurren. Por eso el texto estructurado es una forma de programación que ayuda mucho cuando uno trabaja con muchas marcas haciendo proyectos grandes y necesita sacar proyectos con cosas probadas que funcionen más rápidamente, ¿sí? Y no tener que estar reprogramando todo según la marca a la que estoy utilizando. Ahora, no es tan amigable para interpretar o para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Ninguno, ni el texto estructurado ni el instruction list. ¿Ok? Por otro lado, bueno, tenemos los lenguajes visuales, donde tenemos el ladder y tenemos el function block.
alguno tal vez, bueno, el ladder, como se indica ahí, como verán, es algo bien técnico, bien eléctrico, y fíjense en que la condición, el AND, es una serie, algo atrás de lo otro, y queda claro visualmente, sin necesidad de entender mucho, que si no se da alguno de los dos, es difícil que ocurra lo que está después, que es valve 3. De hecho, es imposible, ¿no? Si lo piensan como, por ejemplo, canillas que se van cerrando y van dejando pasar el agua, lo piensan como una cañería de agua donde el agua circula de izquierda a derecha, en el ladder tendrían que lograr que el agua llegue hasta la bobinita, por decir, en cada línea. ¿Está bien? Como para que tengan la idea gráfica en la cabeza. No se maquinen con si yo abro la canilla o la cierro y todas esas cosas, porque si no se van a marear. Simplemente les digo que cada contacto de eso podría ser una válvula que deja o no pasar el agua, por ejemplo, para que lo interpreten, y si se da esas condiciones, va a llegar el agua hasta donde está valve 3. Lo pueden pensar para entender cómo funciona, nada más. ¿Está bien? Igual, profe, eso con Jalil lo vimos el año pasado un poco. Estuvimos viendo. Bueno, bien. Y lo que está abajo lo tuvieron que haber visto también porque está bien aplicado en lo que son los logos, los relés programables, los FBD, ¿está bien? Que básicamente, para hacer lo mismo que está arriba otra vez, utiliza una función AND, como es un bloque de función, y le va poniendo las entradas. ¿Está bien? Y cuando se dé la entrada 1 y se dé la entrada 2, el AND, que es este ampersand que está acá, es el que me va a indicar que la función espera que se dé tanto la entrada 1 como la entrada 2, y con eso voy a activar la salida, que en este caso es valve 3. ¿Ok? Y por último, en los lenguajes visuales aparece el Sequential Function Chart, ¿sí? Así se llama dentro del mundo de los PLC, más conocido como GraphSet. O sea, esto en realidad deriva, o su origen está en lo que es el GraphSet, que fue una definición que se dio para programar cosas secuenciales, ¿ok? Máquinas secuenciales. Entonces, lo que se trata de definir son etapas, que en este caso el 2 sería una etapa, y condiciones de transición y las acciones. La acción es todo aquello que quiero que trabaje, ¿está bien? En este caso sería, por ejemplo, valve 3, si seguimos el otro ejemplo, perdón, ¿qué ocurre? Acá se da otra condición. Como es algo un poquito más secuencial que lo otro era una condición y solamente acá tenemos una marcha y una parada, usé otro ejemplo, perdón. Entonces, quiero arrancar un motor. Estoy en una condición inicial que es la etapa 1, que estoy acá arriba, y para salir de esa condición se tiene que dar que se da la marcha y está mi condición de parada, que es normalmente cerrado, que ya vamos a ver bien qué es. O sea, quiere decir que no está presionada la parada, ¿está bien? Y si eso ocurre, entro a la etapa 2. Si entro a la etapa 2, prendo el motor. Y en cuanto presione la parada, quiere decir que se acaba de abrir el circuito. En ese momento voy a salir de la etapa 2 y voy a volver a la etapa 1. Y hasta que no se dé nuevamente el start y mi condición de parada no esté presionada, no voy a volver a arrancar el motor o llegar a la etapa 2. Profe, Sí, ¿este lenguaje se usa mucho en la escuela o cuál de los tres se usa más? Va, ¿cuál de los cinco? mirá, el lenguaje que más se usa es ladder, generalmente. O sea, otra vez, depende mucho de los gustos de cada uno. Yo lo que veo mucho es ladder y texto estructurado. Suelen ser los dos que más se utilizan.
Generalmente, el grabset o el SFC no se suele utilizar tanto, y tampoco todos los PLC lo traen. Lo más normal que traigan los PLC son ladder, texto estructurado, instruction list y FBD. También hay una realidad, el SFC entró un poco más tarde en el mundo de los PLC, entonces por costumbre tampoco se suele utilizar. ¿Está bien? Y después también hay otra cosa que está muy bueno el SFC, pero muchas veces en la forma o la interfaz como se programa dentro del PLC, voy viendo los programas de una manera muy partida, muy por pedacitos, y puede ser un poco engorroso a veces. Entonces, y cuando hay que tener muchas condiciones desde muchos lugares, con pequeñas secuencias, tenemos que aprender a estructurar bien el macroprograma para que esto sirva realmente. Entonces, lo que más se suele utilizar es ladder, y para mí, como segundo lenguaje, por lo que veo, texto estructurado, o algunos usan instruction list, pero en general ladder, ¿sí? Y esa parte es el más lindo para mí, ¿no? Qué sé yo, ya son gustos. ¿Por qué es el más lindo? Esto. Nosotros vamos a utilizar ladder, y justamente el origen del lenguaje de programación del PLC está orientado a esto, por esto mismo que muestra esta diapositiva, que es, yo tengo un circuito, ¿sí? Donde PB1, LS2 o LS2, ¿sí? Si están activos alguno de esos dos, y está LS1, se va a activar PL. ¿Está bien? Eso yo tengo que adaptarlo al PLC, meter el PLC en el medio y hacer que esa lógica que hoy, esta condición O, perdón, voy a agarrar el puntero, ahí. Esta condición O que está dada acá, la voy a desarmar eléctricamente, pero la voy a tener que volver a armar en mi programa. ¿Está bien? Y lo mismo con la condición I, entre este y este, o este y este. ¿Está bien? Lo vamos a tener que replicar. Fíjense que lo único que hicimos fue, en este caso, teníamos un diagrama eléctrico, ¿está bien? Esto funcionaba eléctricamente, y ahora determino qué son las entradas, qué van a ser las salidas de mi PLC. A cada una de las entradas las voy a conectar en una entrada distinta. Para PB1 va a haber una entrada, para LS1 va a haber otra entrada, y para LS2 va a haber otra entrada. Y PL lo voy a conectar a una salida también. ¿Está bien? La conexión, que antes era eléctrica, ahora lo voy a hacer a través del programa ladder. Esto es lo que hace que en el mundo del PLC se use mucho el ladder, porque justamente es algo gráfico y es bastante simple de entender. ¿Cuál es el motivo? Básicamente que el perfil de la persona que programa un PLC generalmente o necesariamente tiene que ser el de una persona que entienda mínimamente algunas cuestiones eléctricas que están afectando, o algunas cuestiones del proceso. O sea, tiene que tener cierta relación entre el programador, tiene que tener una relación con el contexto y entender lo que está controlando. Entonces, eso hace que este tipo de lenguaje sea más fácil de entender o de utilizar para un perfil de programador que está acostumbrado a manejar, no sé, contactores o motores o cosas por el estilo. ¿Está bien? Pero bueno, todo evoluciona y los requisitos cada vez son más sofisticados, y a veces hay perfiles de programador que son un poco más, con una tendencia más programador neto, y bueno, y
tal vez le gusta más utilizar otro tipo de lenguaje, como por ejemplo texto estructurado o alguna cosa por el estilo. Bueno, hasta acá viene bien, ¿no? ¿Van entendiendo? Sí. Sí, Bueno, profe, más o menos. ¿qué parte no entendés? Me costó un poco el tema de, vamos a ver nosotros tipo otro lenguaje, onda Python, C++, ese tipo de programación, o solo vamos a centrarnos en PLC. No, esto es la materia PLC, no sé si estamos... Hola. Esta es la materia PLC, digamos, no tiene ningún tipo de relación Python con este mundo, por ahora al menos, tal vez en un tiempo sí, y no está dentro del alcance porque no es para nada necesario aprender Python para programar un PLC. Si esa era la duda, bueno, nada, esa es la respuesta. No sé si a nivel contenido tienen alguna duda de lo que estamos viendo. Profe, ¿y el programa que teníamos que descargar es para hacer este tipo de planos? No, es para programar el lenguaje ladder, que no es un plano. Es una programación visual, de tipo visual, gráfica, ¿sí? Que otra vez parte de el estándar de un plano y se diseñó para que sea lo más parecido a un plano eléctrico, porque justamente el perfil del programador que iba a agarrar el primer PLC era un eléctrico, era una persona que trabajaba con relés, propiamente dicho. Entonces, la idea era, vamos a simplificarle a esa persona la forma de programar para poder acceder al mundo del PLC y que no se quede afuera, porque no nos sirve contratar un programador que entienda C, por ejemplo, o assembler y no entienda lo que es un relé. Yo necesito un programador que entienda que tiene que activar un relé y que ese relé va a activar una electroválvula. Y eso está más cerca de una persona que está en mantenimiento en una planta que de un programador que sabe assembler. No tiene nada que ver, son cosas perfiles completamente distintos. ¿Sí? Uno puede ser una persona que estudió sistemas y otra es una persona que se recibió de electromecánico o de electricista, por ejemplo. Y no tiene nada que ver, ¿está bien? Entonces, el programa que vamos a utilizar, que todavía no les pasé el link de descarga, que se los voy a pasar, maneja lenguaje ladder y vamos a trabajar sobre este tipo de lenguaje de programación, ¿sí? Y vamos a armar nuestros programas utilizando ladder, ¿ok? ¿Está bien? Por eso hago hincapié en este lenguaje y les estoy explicando justamente en esta diapositiva por qué se elige ese lenguaje y lo importante es que entiendan cuál es la relación entre el diagrama eléctrico y el programa que yo armo en mi PLC, que es prácticamente lo mismo que ese diagrama eléctrico. ¿Está bien? Ese es el objetivo. ¿Se entiende? ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno. El programa que nos va a pasar tiene algún dispositivo para saber cómo se instala. ¿Cómo? Perdón porque te pierdo. El programa que nos va a pasar para justamente poder programar el PLC, ¿cómo lo vamos a instalar a la computadora? ¿Si algún dispositivo, No, o algo? no sé si les pasa a todos, pero yo... Creo que estás tapando el micro, no sé quién está hablando. Sí, pero... sí, están tapando el micro, algo pasa. No se te escucha. No sé qué onda, capaz del celular, profe. Ahí se te igual- escuchó bien en lo último. Igual preguntó si íbamos a descargar un programa para
programar. Sí, sí, Eso es lo vamos que a entendí. descargar el programa para programar el PLC Delta. ¿Está bien? Pero Profe, sí, el programa Low Comfort, ¿no lo vamos a utilizar? no, chicos, no. No, Logo es un relé programable. Básicamente es algo muy limitado. ¿Está bien? No tiene nada que ver. Había uno que se llamaba Siemens, ¿puede ser? PC Simu. Siemens, ¿puede ser? Ujú, No, K de Simu decís vos, pero nada que ver. ujú. Existen 1 millón de marcas de PLC y existen 1 millón de programas y tenemos un montón de opciones, ¿sí? Vamos a utilizar en este caso Delta, que es un programa fácil de conseguir, no requiere tantos recursos para instalarse, tiene simulador y pesa muy poquito y lo podés instalar en casi cualquier computadora. Eh, Muchas marcas tienen simulador, eh, pero requiere de muchos recursos a nivel máquina para utilizarlo. Y muchos PLC también, muchos programas pasa que necesitan licencias. No es el caso de Delta, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, eh, vamos a tener, o sea, les voy a hacer descargar la versión de programa para trabajar, vamos a aprender a utilizar el programa y vamos a aprender a programar PLC y vamos a aprender a conectarlo y vamos a aprender a utilizar un PLC, ¿sí? Vamos aprendiendo por el momento los conceptos que van rodeando y vamos a ir arrimando a lo que necesito que aprendan para poder trabajar con un PLC. ¿Está bien? O lo que yo considero por lo menos que tienen que aprender para poder programar un PLC. Bien. Bueno, sigo, vuelvo un cachito. Pasamos de acá. Ahora, lo que quiero que entiendan es, adaptamos nuestro diagrama eléctrico, lo conectamos a un PLC, conectamos lo que son todo lo que controla la salida va a pasar a ser una entrada y todo lo que actúa, en este caso la lámpara, va a pasar a ser una salida. Y el circuito, la conexión eléctrica va a ser a través de software, de programa. Ya no va a haber un enlace rígido y si yo quiero cambiar la condición O de PB1 y LS2, la quiero cambiar, yo acá tendría que venir y desconectar este cable y desconectar este otro y tal vez pasar este cable y ponerlo en serie con este, ¿sí? Y tengo que hacer todo eso cableando, interviniendo eléctricamente. Eso implica tiempo, mucho tiempo, implica remodelar tal vez algo que está a distancias grandes y puede implicar muchos tiempos de máquina parada. Eso mismo, si yo ya lo tengo conectado a un PLC, vengo, cambio la línea del programa, que lo puedo cambiar offline incluso. O sea, offline quiere decir que lo hago en mi oficina sentado, me voy al lado de la máquina, se lo descargo y en menos de 1 minuto está el cambio aplicado. ¿Está bien? Y tal vez la línea ni siquiera se tuvo que parar y detener. Entonces, todas esas ventajas se obtuvieron con el PLC. ¿Bien? Ahora, dentro de ya metidos en el lenguaje ladder, ¿sí? Necesito que entendamos un poquito lo que son los símbolos utilizados en el PLC y que por lo menos entiendan de dónde parte eso. Aquellos que no lo vieron o que no lo conocen, esto que está acá arriba dice relé electromecánico. Este dibujito, por ejemplo, representa un relé. ¿Está bien? De los que se usan en la empresa, en las industrias. Esto que está acá abajo se llama zócalo y esto que está acá es el relé propiamente dicho, que tiene una bobinita y tiene, esa bobinita se magnetiza y cuando se magnetiza los dos contactos mínimamente se pegan. O sea, hay digamos, una parte de un contacto que se pega con la otra y se une y deja circular energía o no.
¿Está bien? Entre un punto y otro. Bueno, entonces, el relé, la bobina del relé, por ejemplo, la vamos a llamar A, ¿está bien? Para ponerle un nombre. Y el contacto que normalmente se encuentra abierto, ¿qué quiere decir normalmente abierto? Que si yo no activo la bobina, entre esos dos puntos que les mencionaba, el del lado derecho y el izquierdo, por ejemplo, no circula energía, no se unen, no están unidos, está abierto. Y normal cerrado quiere decir que hay otro contacto más, un tercer contacto contra el que está conectando mientras la bobina no está activa. Entonces, cuando se energiza la bobina, ocurre que el contacto abierto se pega con el común, ¿no? Porque lo atrae la bobina, y el que era normalmente cerrado se abrió, y el que era normalmente abierto se cerró. Eso es lo que está mostrando acá. Si el relé está sin energizar, la bobina está apagada, el circuito del contacto normalmente abierto se encuentra abierto, quiere decir que no hay una conexión entre este punto y este, pero sí hay una conexión entre este punto y este en el normal cerrado. ¿Está bien? Esa sería la condición sin energizar la bobina del relé. Ahora, en el relé, con el relé energizado, ¿qué quiere decir? Que la bobina se activó, está graficado por el celeste, ¿sí? Está iluminado, está en on, está encendido, se acaba de pegar o acaba de circular energía entre esto y este punto, o sea que se acaba de cerrar, lo que antes era normalmente abierto, ahora está cerrado, y lo que estaba normalmente cerrado, al energizarse se abrió. ¿Está bien? Eso hizo que ahora circule energía en A-1 y no circule en A-2. Si vuelvo a apagar la bobina, va a conectarse A-2 y va a desconectarse nuevamente A-1, y en ese momento queda todo en su estado normal de reposo, donde el contacto que era normalmente abierto está abierto, y el que era normalmente cerrado pasa a ser normalmente cerrado, está cerrado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. ¿en una empresa puede ser una parada de emergencia? Que no escuché la pregunta. sí. En la parada de emergencia suele ser un contacto normal cerrado, tiene que ser un contacto normal cerrado. Claro. Que Cuando uno pulsa, abre el contacto. Exactamente, sí. Cuando lo pulsás se abre. Eso tiene un motivo, que es el siguiente. Cuando un contacto es normalmente cerrado y yo lo conecto a la entrada de un PLC, todo el tiempo me está informando que está llegando energía a esa entrada, ¿sí? O sea, todo el tiempo me está informando presencia de ese sensor o pulsador o lo que sea. En el caso de la emergencia, yo le pongo un contacto normal cerrado porque necesito estar monitoreando que todo el tiempo esté presente esa entrada. En el momento en que yo presiono la parada de emergencia, el contacto normal cerrado se transforma en abierto, y en ese momento se entera que no recibe energía, y en consecuencia se abre el circuito, no recibe energía, y en consecuencia puedo disparar mi parada de máquina, por ejemplo. Profe, por ejemplo, si hay varias paradas de emergencia, tiene que estar conectada en serie, ¿no? Sí, se conectan todas con contacto normal cerrado y en serie. Porque si se abre una, se cae toda esa serie. Claro. Y eso es suficiente para indicar que hay un problema con la emergencia. Claro, perfecto. Esto es así porque si supongamos que se llega a cortar, si yo no tengo
un contacto normalmente cerrado y se corta el cable, no me voy a enterar que la parada de emergencia no está hasta que yo la presione y no actúe. Y eso es un peligro. ¿Está claro? Sí. Entonces, por ese motivo se utiliza un contacto normal cerrado para lo que es la emergencia. Igual, no es condición de seguridad suficiente eso en un sistema de control, pero es por lo menos la base de un control mínimamente bien armado, ¿sí? Ya vamos a meternos un poquito en eso. Pero ahora no nos enrosquemos. Lo importante es que lo empecemos a distinguir, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, miren esto. Esto que aparece acá sería un poquito el uso o la implementación de lo que estábamos viendo antes como algo simple, pero ahora lo vemos, ahora lo vamos a ver cómo lo trabaja el PLC, ¿sí? En el ciclo de scan, por decirlo de alguna manera. Observen lo siguiente. Vamos a la primera línea, que está acá arriba, donde tengo, este sería mi cableado y esto sería la parte conectada al PLC y el programa. ¿Está bien? Entonces, observen que nada está presionado, ¿ven? Todo está abierto, el circuito. ¿Bien? En consecuencia, dentro del PLC no se conecta ninguno de estos contactos y la salida está, ¿cómo se encuentra? Se encuentra apagada. Ahora, observen lo siguiente, vamos al segundo renglón. Se conecta PB1, alguien lo está presionando, eso activa eléctricamente la entrada, y si yo llamo, permítanme una cosita, a ver. Bien, y si yo conecto, esperen, porque se va a cortar y no quiero, acá, esto, no quiero perder, ahí está. No, ahí está, ya se guardó. Ahí está, quería ver que se haya guardado. Chicos, ahora seguro se corta ya en breve. Bueno, lo volvemos a conectar, ¿eh? Bueno, fíjense en que tengo presionado PB1 y como está presionado PB1, se energiza eléctricamente la entrada, llega energía, y eso si yo desde el programa llamo a PB1, voy a estar viendo ese estado. Pero no es suficiente para prender la salida. ¿Está? Lo mismo pasa con esto que está acá. Puedo tener PB1 y LS2, pero todavía no es condición necesaria porque LS1 no está activo. ¿Está bien? Ahora veamos qué pasa con la línea de abajo. Tengo PB1 y LS1 activos. ¿Bien? Entonces, eso es suficiente para activar la salida. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, ahí va. Perdón, chicos, ahí se corta y ahí ya retomamos. ¿Qué pasó?